Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. 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 La vida. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy es un día especial porque precisamente vamos a hablar del periodismo, que ha sido una herramienta, estimados oyentes, yo diría que de las más poderosas cuando se habla de transmisión del conocimiento y también de la información a lo largo de la historia. Porque la evolución precisamente del periodismo pues ha estado marcada por el desarrollo de la escritura, pero también por la tecnología de la impresión y ahora pues la digitalización, con todo este auge de las redes sociales. Entonces, desde los primeros registros de información escrita hasta el periodismo digital, pues esta disciplina sigue jugando un papel muy importante, muy fundamental en la configuración de una sociedad, pero también en la difusión de diferentes ideas. Le damos el cordial saludo a Guillermo Aguilar. Nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno. ¿Qué tal, Marian? El cordial saludo para ti y para todos nuestros oyentes, a quienes les recordamos que este espacio es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente. La asistencia técnica de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. El día de hoy, Mariana Aguilar y Guillermo Aguilar, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez. Como usted lo mencionaba, Marian, pues el 9 de febrero es la fecha en que se celebra el Día del Periodista en la República de Colombia. Vale la pena aclararle también a todos nuestros oyentes que el periodismo también tiene su fecha internacional que se celebra en el mes de septiembre. Y como fecha en que se resalta la labor de hombres y mujeres que tenemos, porque me incluyo entre ellos y usted también, Marian, somos nosotros también periodistas, que tenemos entonces la responsabilidad de informar desde los diferentes medios de comunicación, pues el 9 de febrero se conmemora en todo el territorio colombiano el Día del Periodista. Y esta celebración del Día del Periodista nace en esta fecha precisamente del año de 1791, con la aparición del primer periódico de la capital de la República. Se llamaba El Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el cual era en ese entonces dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, y desde allí escribieron grandes plumas, grandes escritores y editores, y los más importantes próceres colombianos como lo fueron Antonio Nariño, Francisco Antonio Sea o Francisco José de Caldas, entre otros. Y las temáticas que ellos manejaban en este periódico pues eran diversas, era la vida cotidiana y social de las colonias, el rescate de los valores literarios, la actividad militar y civil de la entonces metrópolis Bogotá y sus posesiones, y asimismo los desarrollos en la ciencia y el saber. Así es pues que el viernes 9 de febrero de 1791, cuando salió a las calles de la República el primer periódico impreso de la historia del entonces Virreinato de Nueva Granada, el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, desde esa fecha entonces se ha establecido en Colombia este día como el Día del Periodista. La radio, canal de expresión. Canal de comunicación que permite una fusión exacta entre magia y realidad. En la radio, nuestro oxígeno contribuye promoviendo una clara conciencia ambiental. Qué interesante es conocer la historia, Guillermo, y definitivamente hemos visto un cambio del papel del periódico a lo que hoy tenemos como la era digital, y gracias por esta historia del origen del periodismo en Colombia. Y yo les quiero contar que el periodismo también tiene sus raíces en la antigüedad. Fíjese que cuando las civilizaciones comenzaron a registrar eventos importantes en la antigua Roma, por ejemplo, se utilizaban los acta diurna. Esto era como una especie de boletín gubernamental que informaba sobre asuntos políticos, pero también sociales. Y fíjese que en China, durante la dinastía Tang, que eso fue en el siglo VIII, pues se crearon los primeros boletines de noticias y tenían por nombre Bao, que se distribuían entre los funcionarios gubernamentales inicialmente.
Ya luego pasaron los años y el Renacimiento nos trajo pues el desarrollo de la imprenta Gutenberg en el siglo XV, y esto fue lo que revolucionó la forma en la que se difundía la información, porque ya entonces a partir del siglo XVII es donde surgen esos primeros periódicos modernos, por ejemplo, en Europa. La Gazette en Francia, esto en el año 1631, el Oxford Gazette de Inglaterra en 1665, y estos periódicos lo que hicieron en su momento fue permitir precisamente una difusión más amplia de información y contribuir al crecimiento del pensamiento crítico también en la sociedad. Y qué bonito, porque la labor del periodismo, aunque hoy estamos en un mundo muy digitalizado, Guillermo y estimados oyentes, pues uno observa que el propósito sigue siendo el mismo, y es poder brindar información para que se fomente ese crecimiento y pensamiento crítico en la sociedad, Guillermo. Así es, Marian, y cabe la pena también mencionar el día de hoy que en la historia han existido otro tipo de periodistas a nivel de todas nuestras épocas. En la Biblia se habla precisamente del primer periodista que existió, a quien oficialmente se le dio este título tanto de comunicador, periodista o locutor, fue el arcángel San Gabriel, que fuera precisamente quien anunciara a la Virgen María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y cuando él hizo este anuncio, oficialmente entonces se convirtió en el primer locutor, comunicador y periodista de la historia de la humanidad. Pero también existieron otros tipos de periodistas que los diferentes reinos manejaban, y sobre todo en la antigua España, y eran los pregoneros. Era en esta época, en la antigua España, en la España medieval y en los virreinatos hispanos, cuando utilizaban a una persona como pregonero, quien era el oficial público que en alta voz daba difusión a los pregones o noticias o información para hacer público y notorio todo lo que se quería hacer saber de parte del rey a la población. Los pregoneros oficiales o públicos pues tienen entonces un precedente en los praecones romanos o pregones romanos. Continuaron existiendo hasta que en nuestros días la generalización de los bandos impresos y el desarrollo de la prensa pues ya los convirtieron casi que en inútiles. Con todo, en los ayuntamientos o alcaldías, especialmente en los rurales o de poblaciones pequeñas, aún hoy en día se conserva este pequeño empleado para dar a conocer aquellos acuerdos de carácter general y urgente que interesan a todo el vecindario, así como para dar difusión a anuncios comerciales de carácter particular o circunstancial, pérdida de objetos, documentos, en fin, un sinnúmero de noticias. En algunos lugares aún se conserva esta figura por tradición en fiestas y en celebraciones locales. Cabe recordar que España tiene gran cantidad de pequeños pueblitos en las montañas en donde hay 50, 60 casas y habitan no más de 200, 300 personas, y allí tienen un pregonero que anuncia cuando llegan los carros con el mercado, cuando llega el correo, cuando llegan a vender las frutas o cuando hay información interesante para compartir con la población. El pregonero va por las calles del pueblo compartiendo esta información con todos los habitantes. Démosle entonces ahora la bienvenida a otro pregonero, a otro colega, a otro periodista, nuestro director Carlos Alberto Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. El saludo cordial para usted, lo mismo para Marian y nuestros queridos y amables oyentes de nuestro Oxígeno. Qué maravilloso escuchar un poco la historia de todo este proceso, hasta como lo conocemos hoy, que es un producto de una larga y compleja evolución. Desde sus muy humildes inicios, como simples comunicados, como ustedes bien lo decían, esa manera de informar de una u otra forma de acuerdo a la tecnología existente en su momento, hasta ahora, la era digital. El periodismo ha sido testigo de cambios radicales que han transformado su forma, su alcance y su impacto en la sociedad. Y también hay especialización en el periodismo, y esto significa renunciar a lo general y hacer foco en lo particular. Es el caso nuestro,
En este programa estamos muy enfocados en despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente, por la naturaleza. Logramos invitados especializados que nos cuentan sus experiencias y de esta manera, a través de los medios de comunicación, radio, medios digitales, redes sociales, pues entregamos esta información para que quien escuche pueda aprovecharlo en beneficio de su entorno y así entre todos, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, cuidemos este maravilloso planeta y al mismo tiempo cuidemos nuestra ecología humana. Qué importante esto que acaba de destacar Carlos Alberto, porque la ecología humana es fundamental. Y fíjese que así como empezaron a transcurrir momentos muy importantes en la historia de la humanidad, pues ahora llegamos a la revolución industrial, que empezó en el siglo XIX y esto gracias, por supuesto, a la producción en masa de los periódicos. Entonces es aquí donde se vuelve posible los avances tecnológicos en impresión. Y fíjense que el auge de la prensa escrita permitió la creación de grandes diarios como The Times en Inglaterra, The New York Times en Estados Unidos, hoy muy vigentes, y durante este periodo, pues fíjense que el periodismo se convirtió como en ese instrumento clave. ¿Por qué? Porque es ahí donde se enteran también que la opinión pública, la denuncia social, pues podría tener un gran espacio en la sociedad de entonces, y es cuando figuras destacadas como Joseph Pulitzer y William Randolph empezaron a popularizar un periodismo sensacionalista. Este periodismo también desempeñó un papel crucial en la cobertura de los conflictos, como la Guerra Civil Estadounidense y la Primera Guerra Mundial. Y es aquí donde se proporcionaba información no solamente detallada, sino que también se procuraba de alguna manera influenciar la percepción pública de los acontecimientos. Ya luego llegamos al siglo XX y ya vemos toda una expansión de medios. ¿Por qué? Porque resulta que el siglo XX, Carlos Alberto, Guillermo y oyentes, pues trajo nuevas formas de periodismo. Ya estamos hablando de la radio y también hablamos de la televisión. Entonces, en la década de 1920, la radio comenzó a transmitir noticias en vivo. Se proporcionaba esto a audiencias de información que ocurrían de forma inmediata en todo el mundo. Ya en la década de 1950 llega la televisión y se convierte como en el medio principal de comunicación masiva. ¿A través de qué? De programas informativos que revolucionaron precisamente esa manera en que las personas consumían noticias. Pero luego llega un periodismo diferente, un periodismo de investigación, y cobra bastante relevancia en este siglo porque casos emblemáticos como la revelación del escándalo de Watergate en la década de 1970 con los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, pues este tipo de periodismo se enfocó en destapar casos, por ejemplo, ya de corrupción o de abuso de poder, o consolidar precisamente un papel como el pilar de la democracia a través de el poder de la radio y la televisión. Y es allí donde ya luego, en el futuro, pues es donde más adelante Carlos Alberto se empieza a hablar de que es un poder más la radio y tiene su magia, y precisamente nosotros hacemos parte de esa magia muchísimos años después, y hoy aquí con el programa Nuestro Oxígeno. Y qué bonito para los oyentes que nos escuchan y que de pronto por la edad no alcanzaron, como fue mi caso, a ser parte de muchas cosas de radio de hace muchísimos años, que precisamente nos cuenta el director de este programa cómo vivió esa magia de la llegada de la radio a Colombia. Marian, qué maravilloso recordar todo este proceso evolutivo tecnológico de la radio. Yo recuerdo que en casa habían radiotransistores de tubos, y cuando se encendía el radio había que esperar que los tubos se calentaran y luego salía el sonido. Asimismo pasó cuando empezó la televisión. También era a tubos, entonces se prendía el televisor y había que esperar que apareciera un puntico en el centro de la pantalla y después llegaba la imagen. Recuerdo también cuando llegó el control remoto, y eso era una novedad, y nos hacíamos en la ventana de una casa a prender y apagar el televisor. Y hablando de la radio, recuerdo las radionovelas, recuerdo a Calimán, el hombre increíble. Calimán, el hombre increíble, en una nueva aventura. Este es mi más arriesgado y escalofriante encuentro en el Valle de los Vampiros.
Protagonizada por Gaspar Ospina en el papel de Calimán, Erika Krum, Iván Cañas, César Vargas, Leticia Palacio. Calimán en el Valle de los Vampiros. Con un gran reparto de estrellas: Alicia de Rojas, Karina, Hugo Nelson, Hernando Madrid. Narración: Gonzalo Zuluaga. Grabación: Ernesto Ramírez Vanegas. Dirección general: Gaspar Ospina. La ley contra el AMPA. Ajá, pero no, me gustaba más Calimán, porque había como más enseñanza, como un mensaje de valor y de verdad de aventuras, con Solín y toda esta lucha que hacía Calimán, que era el hombre del bien contra el mal. Y te cuento que yo no fallaba, iba a la escuela y siempre a esa hora que transmitían por Todelar Calimán, yo estaba allí en la escucha y me imaginaba ese mundo, porque prácticamente con la radio se trabaja mucho la imaginación y no me perdía episodio auditivo de Calimán. Justamente yo quiero hoy en este programa hacer un homenaje a un hombre que ayudó mucho a este programa en Todelar, el ingeniero Hernando Montañez, que en paz descanse, nos dejó hace pocos días y él justamente le pidió a Todelar que donara la serie Calimán a la Radiodifusora Nacional para que fuera archivada allí en el tiempo, bien cuidada, y al mismo tiempo ya está siendo difundida por la Radiodifusora Nacional. Por ahí tuve la oportunidad de escucharle hace pocos días y disfrutar de esos capítulos que me parecía que no los había escuchado antes. Pero es maravilloso y los efectos eran de caballo, los se hacían con los dedos o con algunas formas. Si había efecto de incendio, de candela, entonces se arrugaba un plástico y muchas otras cosas más. Las voces eran actores que simulaban de tal manera, como bien lo decía Guillermo ahora, también habían series como La Ley contra el AMPA, que pues algunos hacían de malos, otros de buenos, se hacían los sonidos en vivo y eso era verdaderamente un arte maravilloso. Usted lo ha dicho, Carlos, fueron épocas que nunca volverán en la radio. Yo también creo, Carlos, que cabe el momento para mencionar otro gran comunicador y gran colaborador de este programa durante muchos años, quien también nos dejó hace algún tiempo y es precisamente quien le da nombre al chat de locutores internacionales como una persona de grandes valores, gran amigo nuestro, gran colaborador de este espacio, como lo fue también Luis Antonio Gómez López. Él también compartió con nosotros aquí en Nuestro Oxígeno durante mucho tiempo y yo sé, Carlos, que le unía a usted con él una gran amistad y el día de hoy pues también en este especial sobre periodismo lo estamos recordando, Carlos. Claro que sí, Guillermo. ¿Cómo no recordar a este gran amigo, verdadero amigo, Luis Antonio Gómez López, conocido por Marián, por Oscar Giraldo y también pues fue directivo en Todelar, director de muchas emisoras. Justamente cuando él era director de emisoras, don Bernardo Tobón de la Roche le manifestó que quería hacer buena radio, que quería rescatar nuevamente esos momentos de buena radio y fue como Luis Antonio Gómez en su momento pues apoyó esa idea de don Bernardo y empezaron a trabajar y se crearon varios programas y ahí fue cuando nos ofrecieron hacer nuestro oxígeno, hacer este programa Oxígeno para oxigenar. Decía don Bernardo Tobón de la Roche, considerado padre de la radio, que en paz descanse también, decía que este programa debería ser siempre para respirarlo. Y entonces lo entregamos de la mejor manera. Ya llevamos 19 años en Todelar, vamos ya entrando hacia los 20 y gracias al primer operador del universo tenemos que agradecer a todos los personajes que desde que empezó el programa
Por ejemplo, Óscar Giraldo Ceballos ha estado como editor, productor, acompañándonos de la mejor manera, de una manera constante y valiosa. Y así se han venido sumando comunicadoras como Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Edgar Camacho también nos acompañó en la época en que transmitimos la COP16. Usted, Guillermo, también un gran comunicador, un periodista que también con su sentimiento, con su profesionalismo nos acompaña en este programa. Al ingeniero Hernando Montañez, que en paz descanse, oraciones por su alma, lo mismo a su familia, fortaleza, están sus hijos en la radio, también en la técnica, Luis Antonio Gómez, a su esposa Lucrecia, a sus hijas, también agradecimiento gigante para Luis Antonio, porque también fue motivador de muchos de los premios que tiene el programa de radio. Siempre él era el que elaboraba la información para pasarla oportunamente, para concursar. Y este programa tiene varios premios de periodismo gracias a este gran comunicador, Luis Antonio Gómez, que en paz descanse. Yo creo que Dios lo tendrá en la emisora del universo. Así es, Carlos. De eso estamos completamente seguros y hoy, como ya les venimos mencionando a ustedes, amables oyentes, pues estamos haciendo un especial sobre el periodismo en todas sus épocas y pues estamos haciendo aquí una corta remembranza de grandes personajes periodistas que han compartido con nosotros en este programa. Es hora de que vamos hablando también un poco sobre cómo ha cambiado entonces el periodismo, querido Carlos y Marian y oyentes, a lo largo de las épocas, desde, como ya lo mencionamos, desde la época de los pregoneros hasta hoy en día en la época del TikTok, del YouTube y de las redes sociales. Se ha transformado de una manera en que nosotros igual seguimos informándonos y nuestras vidas pues también se siguen alterando, pero con el objetivo de mejorarla cada día. Es por eso que ese periodismo que en su comienzo fue rudimentario pues se fue transformando hasta llegar poco a poco a los diferentes medios impresos que tenían una frecuencia mensual en sus inicios. Después eran impresos que se repartían de manera semanal y al final pues se repartían documentos e impresos o periódicos de manera diaria. Así es que este contenido de tipo literario, científico, artístico, noticioso, de información, dio pues origen a una incipiente censura también en algunos casos y en diversos temas que también afectaban de alguna manera a los gobiernos o a los gobernantes. Y la censura es una de las cosas que nosotros como periodistas muchas veces sufrimos y que para nosotros es algo completamente negativo. Así es que podemos hablar de que el periodismo enfrenta retos hoy en día. Y tal vez uno de los que más nos preocupa en esta época, en este siglo XXI en el que estamos, pues es precisamente el uso de la inteligencia artificial, que sirve para sustituir a los que hacemos prensa, a quienes somos reporteros, editores, correctores, diseñadores, fotógrafos, camarógrafos, entre otros. La inteligencia artificial puede ya no solo buscar información en cualquier idioma, traducirla, darle contexto que le pedimos, pegar una foto, un video, diseñar, corregir o publicar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces dónde queda nuestro trabajo? ¿Dónde queda el trabajo de nosotros como periodistas? Muchos dirán, darle contexto, verificar la información, aportar su experiencia, su sentir. Sí, pero sin duda, cada día el trabajo intelectual de nosotros pues se ve desplazado por unas simples aplicaciones informáticas que tratan de hacerlo por nosotros y aún no podemos responder al final cuál será entonces nuestra labor y en qué terminará nuestro oficio a lo largo de algunos pocos años en el futuro. Guillermo, Carlos Alberto, oyentes, pues escuchar la trayectoria de lo que ha sido el periodismo y también a lo que nos enfrentamos y ver un poquito el futuro con algo de incertidumbre, como Guillermo lo acaba de destacar,
pues definitivamente en la segunda parte de este programa vamos a ampliar respecto a cómo se da el periodismo en la era digital. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.